El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les dan la más cordial bienvenida a la RETAIP, asesoría técnica especializada en materia de Estado abierto, obligaciones de transparencia y accesibilidad. Agradecemos a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México todas las facilidades otorgadas para la realización de este evento. En esta ocasión nos acompañan Manuel Bazán Cruz, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Margarita Darlén Rojas Olvera. Y la comisionada ciudadana del Info, María del Carmen Nava Polina. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, le vamos a ceder el uso de la palabra a la maestra Ecri Colmenares Parada, directora de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. Pues buenos días, bienvenidos sean todos a esta cuarta asesoría técnica especializada. Muchísimas gracias a la presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje y sobre todo muchas gracias a ustedes por seguir acompañándonos en este camino arduo que ya en el Info hemos estado llevando en los últimos meses y años. El día de hoy tenemos por primera vez en estas asesorías este año la presencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina, que además es la comisionada que lleva el impulso de la agenda de Estado Abierto, Estudios y Evaluación dentro del Info. Entonces, muchísimas gracias, comisionada, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos los presentes y sobre todo a todos los sujetos obligados que día a día llevan a cabo esta labor. Adelante. Pues muchas gracias, Presidenta Margarita, de albergarnos al Info de la ciudad para poder desarrollar los trabajos justo de asesoría especializada en materia de, sobre todo, de cumplimiento de obligaciones de transparencia. La idea, y bueno, agradecer también a Manuel que está por acá, también nos hablará, de unas cosas bastante atractivas, me parece. Y lo que les quiero platicar es cuál es el carril de fondo que estamos teniendo en materia de, o sea, cuál es la visión, cómo estamos observando o queriendo observar el cumplimiento de obligaciones de transparencia en la Ciudad de México. Y brevemente les quiero hacer referencia a cuál es, o sea, qué es Estado Abierto, cuáles son los elementos, cómo podemos utilizarlo de manera cotidiana en cada una de las instituciones de la ciudad y qué es lo que estamos trabajando en el Info sobre estos temas y cómo lo estamos aterrizando. A ver, acá estoy. Ya, gracias. Bueno, brevemente, ¿cuáles? Hay 5 elementos que integran lo que es Estado Abierto. Si quieres pasamos a la siguiente, por favor. Es transparencia y rendición de cuentas, participación y cocreación, integridad y prevención de conflictos de intereses, lenguaje sencillo y formatos abiertos y archivos y finalmente datos abiertos, ¿no? ¿Por qué son indispensables para el desarrollo de la apertura institucional estos elementos? Y cómo van vinculados sobre todo a al área de cumplimiento de obligaciones de transparencia, que es el tema que nos ocupa en esta asesoría especializada. La idea es justo poder transparentar, observar y cumplir con el 100% de las obligaciones de transparencia que tenemos y nos marca la ley, y a partir de ahí que ustedes como instituciones públicas puedan, ustedes y nosotros como Info, podamos empezar a utilizar la información en un lenguaje sencillo, con una difusión adecuada, para que no solo esté albergada en el área ad hoc de los sitios web o en la Plataforma Nacional de Transparencia, sino ustedes puedan visibilizar esa carga de información cuando ya esté al 100%.
Por eso es indispensable tener siempre el carril de fondo de los elementos de apertura institucional para que ustedes puedan aprovechar al 100% la información que ya de por sí pues es un tiempo muy amplio que determinan y designan para cumplir con las obligaciones de transparencia, que es lo que nosotros evaluamos en el Info de la Ciudad. Y finalmente también es importante tener siempre presente que la rendición de cuentas es el carril también último para tener esta información y para que sirva para cualquier persona que esté interesada en la Ciudad de México. ¿Por qué hablo de personas y no de ciudadanos? ¿Alguien de ustedes tiene idea? ¿Se lo imaginan? Sí. Quizás por lo señalado en el artículo primero constitucional, donde habla que es otra persona, más que ciudadano. Sí, ese es uno de los objetivos, en efecto, y también porque tenemos que… adelante, por favor. Porque corresponde a un derecho humano que no requiere la garantía o una capacidad de ejercicio como ciudadanos, sino que pueden ejercer todas y todos. Exacto. ¿Ustedes creen que cualquier persona o solo los habitantes de la ciudad puede pedirnos información? Cualquiera, ¿no? Y finalmente sabemos que quienes nos solicitan información no requieren tener 18 años, pueden ser menores, no importa incluso que sean mexicanos, pueden ser de otro país, en fin, o sea, es cualquier persona interesada en información de la Ciudad de México. Y en ese sentido, y lo vinculo con el elemento de participación y co-creación, porque ¿para qué sirve finalmente? ¿Para qué queremos difundir la información? ¿Qué servicios damos? ¿Cuánto ganamos? ¿Qué realizamos? ¿Cómo tomamos las decisiones? Para también podernos vincular con las personas que se interesan en algún tema o que necesitan saber algo de nosotras. Entonces, como instituciones sí tenemos que estar de la mano prácticamente en apego a cuáles son las necesidades de las personas, qué es lo que vamos a difundir, cómo podemos aprovechar justo la información que vinculamos, insisto, en las obligaciones de transparencia en materia desde contrataciones públicas, en materia de nuestro directorio de servicio público, en fin, o sea, tenemos toda una gama de poder visibilizar esta información y para eso es que les pedí unos minutos en estas asesorías para poderles compartir que ese es realmente nuestro carril de fondo. Cuando nosotros empecemos y ya tengamos el 100% de cumplimiento de obligaciones, que es el piso mínimo legal, entonces vamos a poder empezar a generar transparencia proactiva, vamos a poder empezar a generar apertura institucional, que realmente es lo que nos tendría que motivar en el ejercicio público. Y por supuesto, la información no es exclusiva y única en la relevancia, sino también que tengamos una integridad en el servicio público, que hagamos una serie de direcciones, de lineamientos, de prevención de conflictos de intereses para que podamos tener una vinculación también en cuanto a la legitimidad que llevemos a cabo en las acciones cotidianas, ¿no? Y por supuesto, el área en materia de archivos, si nosotros no generamos en nuestro día a día y documentamos la toma de decisiones, no va a haber información que podamos otorgar a las personas, ¿no? Pues porque no existe. Entonces, con eso sí nos hemos topado en materia de los recursos que hemos venido realizando en el Info de la Ciudad, que hemos venido resolviendo. Nosotros lo que hemos detectado, ya llevamos casi 4,000 resoluciones en el año y casi 70% son obligaciones de transparencia, es decir, que si las personas encontraran de manera sencilla la información en los portales, no tendrían ni que recurrir y solicitar esa información. Y si diéramos respuesta con efectividad a las personas cuando nos la piden, entonces no habría esos casi 4,000 recursos de resolución.
Entonces, digamos, ese es el carril que siempre tenemos que tener presente para no solamente cumplir con el cargado de información en Excel, con lo que nosotros dentro de la parte árida y técnica requerimos y evaluamos, sino finalmente el contacto con las personas, que es para quienes estamos trabajando. Y en ese sentido, lo que es súper importante también, y quiero subrayar, es que no solo los titulares de las unidades de transparencia son quienes llevan esta responsabilidad de documentar, de poner una clasificación incluso dentro de los archivos, sino son todas las personas, servidoras públicas, que componen las instituciones, porque a cualquier nivel generamos documentos o facilitamos la generación de documentos, o tendríamos que hacerlo, ¿no? O saber que esos documentos existen. Entonces, de tal manera que si dentro de nuestra misma institución no podemos generar colaboración, coordinación, sinergia, diálogo, comunicación, pues vamos a tener también una brecha que recorrer y que capturar dentro de la información que estamos proveyendo para las personas o queriendo proveer para las personas hacia afuera. Y bueno, en ese sentido les platico que estamos trabajando en estas 4 líneas, sobre todo desde el impulso de la agenda de apertura institucional en el Info de la ciudad, a través de espacios abiertos. ¿Qué es espacios abiertos? Son mesas mensuales que realizamos, son breves, lo hacemos con actores especializados o academia, sociedad civil, periodismo, legisladores, actores institucionales, y la idea es poder a través de distintos temas, ya llevamos a cabo justicia abierta, salud y mujeres, llevamos a cabo periodismo de investigación y apertura, justo también lo de archivos, que fue una de las primeras mesas que realizamos, parlamento abierto, el agua, en fin, ponemos, digamos, a disposición esos debates que ustedes pueden encontrar en las redes sociales del Info de la ciudad, ya sea a través de los canales de YouTube, el canal de YouTube, o a través de pequeñas cápsulas que también difundimos en nuestras redes sociales, y un boletín mensual que realizamos de acciones de apertura institucional. O sea, buscamos que toda esa gama de información ustedes puedan utilizarla para igual quizá que pueda ser punto de partida de generación de ideas para ustedes poder difundir su propia información, sus propias actividades. La idea es pues copiarnos en ese sentido ideas y ser creativas, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que hemos estado trabajando es en materia de reconstrucción. ¿Por qué? Pues porque estamos en una zona sísmica, porque estamos a 2 años de haber tenido el sismo en la ciudad. Realizamos un coloquio, también una firma de convenio con la Comisión de la Reconstrucción, de tal manera que vamos a generar mesas temáticas de trabajo para poder tener mucho más información en términos de utilidad pública, cuánto gastaron, en qué se asignaron la reconstrucción, en fin, o sea, todo eso es lo que venimos realizando también en estado abierto, y por supuesto de la mano siempre de la dirección ad hoc del Info. ¿Por qué? Porque también uno de los carriles que trabajamos es la actualización del padrón de sujetos obligados, y en materia de reconstrucción estamos adaptando ya terminamos de adaptar las tablas de aplicabilidad, que justo son para cargar sus obligaciones de transparencia, y poder empezar a generar protocolos en materia de información de transparencia. La idea es que sabemos lo que nos puede despertar desde una alerta sísmica, no sé ustedes, pero yo quedé un poco tocada, ¿no?, con esto de cada simulacro que se realiza los 19 de septiembre, pero queremos y necesitamos generar apertura institucional de temas que realmente nos toquen. No es algo ajeno, no es algo teórico, es algo que nos afecta o nos serviría en la cotidianidad. El otro tema que vamos a empezar a trabajar en el próximo año es el Agua 2020. ¿Por qué? Porque en temas también de gran metrópoli estamos hablando que el 70% del agua viene de fuera, y llega, y el 40% se nos va en fugas, y hay otro 40% de la población en la ciudad
que no tiene agua potable. Entonces es un mundo, hablando de los millones de personas que somos, y que tenemos que contar con un enfoque muy aterrizado en la agenda de sostenibilidad internacional también, de qué estamos haciendo en materia del Plan 2030, ¿no? Y el agua es un elemento pues indispensable, ¿no? Y otra de las, si pueden pasar a la siguiente por favor, de las cosas que vamos a presentar también este año, esta semana, y que hemos venido trabajando también en el transcurso de 2019, es la red de ciudad en apertura. ¿Qué significa esto? Instalamos a mediados del año una articulación con organizaciones de sociedad civil, con alcaldías, con el Info de la ciudad, para poder trabajar con 3 grupos principalmente: personas adultos mayores, niñez y mujeres en reclusión y reinserción. Y vamos a presentar el jueves próximo a las 10 de la mañana, ustedes van a poder, y cualquier persona, verlo en transmisión en vivo, una articulación también donde se suman Civiso de la ciudad, Derechos Humanos, la institución electoral de la ciudad. También vamos a estar trabajando y estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo y con COPRED. Vamos a sumar más alcaldías. La idea es poder generar acciones muy concretas en un término de 2019 a 2021, es nuestro corte de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ahorita tenemos realmente, bueno, se estima para 2030 tener una población de adultos mayores del 20% en la Ciudad de México, y vamos a ser la entidad federativa con mayor proporción de adultas mayores. Entonces, requerimos que el acceso a la información, que la transparencia le llegue a estas personas, porque regularmente cuando hablamos de Estado abierto, de gobierno abierto, de parlamento abierto, estamos muy enfocados a cosas tecnológicas y no necesariamente, o más bien casi nunca, a personas adultas mayores pueden o hacen uso en cotidianidad de esta herramienta. Entonces, la idea es poder hablar en un lenguaje muy ad hoc para grupos especializados, ¿no? ¿Por qué a niñas y a niños? Porque ahí también estamos, a través de distintos valores cívicos, poder ir gestando un fortalecimiento ciudadano para no solo informar, capacitar, difundir, sino también y sobre todo empoderar a las personas desde pequeños para que puedan tener una facilidad de interés por derecho a saber por lo público. Y eso sí depende también pues de todas y de todos en cada una de las instituciones. Si pueden seguir por favor ya para terminar. Bueno, eso ya les platiqué, si quieren seguimos. Bueno, ya me salté todo. Bueno, ya les platiqué sin que diéramos la presentación, pero igual esto va a estar en redes sociales para que ustedes la puedan descargar. E insisto, o sea, un poco de mi participación era antojarles que se puede empezar a jugar con la información que ya cargan de obligaciones de transparencia, de tal manera que podamos estar en un mucho mejor escenario, que seamos mucho más útiles a las personas y sobre todo también traspasando la brecha de que somos servidoras públicas, o sea, realmente somos personas antes que otra función que desarrollemos, y para ello tenemos que poder hablar con sencillez, podemos tener que involucrar en lo que hagamos en nuestro círculo inmediato, familiar, social, personal, para que este derecho a saber, esta exigibilidad de rendición de cuentas y ese desarrollo de la integridad, pues también no sea exigible en nuestra esfera más inmediata. Pues les agradezco mucho su atención, igual seguimos trabajando. Bueno, nada más termino comentándoles, ya me excedí de los 5 minutos que quería tomar, perdón. Pero una de las cosas que también vamos a presentar esta semana es el plan de acciones de Parlamento Abierto. Ese va a ser el miércoles a mediodía, de tal manera que vamos a trabajar también estas líneas enfocadas a adultos mayores, a participación, a difusión, lenguaje sencillo y visibilidad de cosas presupuestales y administrativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionada.
Sin duda es una agenda muy amplia, rica en diversos temas que, como bien lo comenta, pone en el centro a las personas, ¿no? Entonces es una labor que no podríamos llevar a cabo sin hacerla, llevarla de la mano con todos los sujetos obligados y a los que invitamos de verdad a sumarse a esta agenda, que pronto va a dar muy buenos resultados a través del relanzamiento de la red, de los programas de acciones y que esperemos que nos sigan acompañando. En ese sentido quisiera darle la bienvenida y la palabra a Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta. Nuevamente gracias por darnos este espacio y ser la anfitriona de este importante evento. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Quisiera darles la bienvenida en esta su casa, en esta Junta Local de Conciliación de Arbitraje de la Ciudad de México, particularmente a la comisionada María del Carmen Nava Polina, que estén presentes el día de hoy aquí, y bueno, pues también la coordinación que se tuvo a través de nuestro enlace, Norma Santana, que estuvo pendiente junto con Aldo Trapero. Muchas gracias. Y bueno, pues no me quiero extender mucho porque creo que hay mucha más información que ustedes van a compartir, sobre todo con todos los encargados de las oficinas de información pública en las diversas entidades y dependencias. Creo que lo relevante, y a lo mejor lo voy a traer hacia la competencia particularmente que nosotros tenemos en términos de impartición de justicia, creo que efectivamente el tema de gobiernos abiertos, ahora justicia abierta, es relevante el tema de compartir la información con todas las personas, porque si bien es cierto, hay muchas situaciones o derechos que están consagrados en convenios, en la Constitución, en diversas leyes, desafortunadamente el tema de hacerlos exigibles está en conocer esos derechos, y esa es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día. Les pongo el claro ejemplo de la competencia que tiene la Junta frente a las problemáticas que surgen todos los días en materia laboral, en donde pues prácticamente estamos hablando que tenemos alrededor de una población económicamente activa de 4 millones solamente en la formalidad, de las cuales pues nosotros tenemos alrededor de 36,000 demandas que se reciben anualmente. La verdad es que si nosotros nos ponemos a hacer un análisis real, pues es muy bajo comparativamente contra la población que tenemos. ¿Y a qué se debe? Pues particularmente tiene que ver con el tema del conocimiento, a qué tienen derecho, por ejemplo, los trabajadores cuando son despedidos injustificadamente. Entonces, creo que esa es parte de la labor, no solamente del Info, sino también de las propias instituciones, en cómo hacemos visibles esos derechos frente a las personas y cómo también ellos coparticipan en esta parte que de hecho se trata, el tema de gobierno abierto, cómo hacemos mejor esa función de manera conjunta. En estos momentos, bueno, hay una gran oportunidad, por ejemplo, en la materia laboral, porque estamos transitando en un nuevo modelo de justicia laboral donde se pone el énfasis en el tema de la conciliación, en donde, bueno, pues serán las propias partes, conjuntamente con un funcionario, en los cuales van a construir su modelo de resolución del conflicto, en donde a partir de ese esquema, pues creo que finalmente se verán mayormente beneficiadas las partes, porque ellos mismos fueron parte de la resolución y no tuvieron que esperar largamente a que una institución, en este caso el Partidora de Justicia, pueda emitir una sentencia, que ahora ya se denominará sentencia, en estos momentos sigue siendo laudo. Entonces, creo que esa es la parte relevante en esta materia, en la cual nosotros pues estamos abiertos. Por eso nos congratulamos que el día de hoy vinieran aquí a dar esta cuarta capacitación, ¿no?, de especializada, asesoría especializada, en donde, bueno, pues el enfoque creo que de todos es más o menos el mismo y similar. Compartimos diversas instituciones, una serie de problemáticas. Entiendo también va a estar particularmente el tema de personas con discapacidad, que también es otro tema relevante, y lo dejo en claro porque también seguramente cuando se hizo el análisis del edificio, bueno, particularmente nosotros no somos un edificio en los siguientes niveles accesible, ¿no? Esa es una realidad. Cuando nosotros nos enfrentamos ante esa problemática, dijimos, ¿cómo hacemos accesible también a las personas el acceso a la justicia? Porque también tanto adultos mayores o personas con discapacidad tienen esa problemática para poder acceder no solamente al tema de la justicia, sino simplemente al tema del espacio como tal. Entonces se hicieron una serie de adecuaciones en una sala especializada en la planta baja para que las personas puedan acceder, y los presidentes tienen conocimiento de esta situación cuando van a tener audiencias en donde involucre adultos mayores o personas con discapacidad, se pueda llevar a cabo ahí
y finalmente estemos abiertos en este caso, a dar accesibilidad al el tema de impartición de justicia. Entonces creo que al final, a pesar de que muchas veces, los obstáculos que nos topamos también como instituciones tienen que ver con el tema de presupuesto, pues se tienen que buscar las maneras en cómo hacemos accesible el ejercicio de los derechos de todas las personas, como lo marca la propia Constitución. Entonces, pues ahora sí que bienvenidos nuevamente, deseo que tengan mucho éxito en esta asesoría técnica, sobre todo porque, bueno, pues los mayormente beneficiados serán las propias instituciones en términos de cómo rendimos transparencias. Uno de los temas particulares también que está en el centro de atención en la materia laboral tiene que ver el tema de rendición de cuentas de los sindicatos para con sus afiliados, que también es otro tema sensible en términos de que muchas veces los trabajadores ni siquiera saben que están afiliados a un sindicato, no saben ni siquiera qué prestaciones tienen dentro de sus contratos colectivos de trabajo, y ese es otro de los centros que están en el marco de este nuevo modelo de justicia laboral, que, bueno, pues al final estamos todos comprometidos y será pues parte de todas las instituciones, y también de cómo hacemos llegar esta información a las y los trabajadores para que puedan hacer el ejercicio de estos derechos que ahora están consagrados desde la Constitución, desde la Ley Federal del Trabajo, y bueno, pues ya propiamente los sindicatos tienen la obligación de involucrarlos dentro de sus estatutos. Pues les deseo mucho éxito, muchas gracias por estar el día de hoy aquí, y bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, como bien lo menciona, tenemos una agenda común en la que todos llevamos a cabo un trabajo continuo, dinámico, y que precisamente, como bien lo mencionaba, busca visibilizar los derechos de todas las personas. Entonces, muchísimas gracias por compartir este espacio, y en ese sentido quisiera darle la palabra al maestro Manuel Bazán Cruz, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Manuel es doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho de la Información y licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con una especialización en Políticas Públicas para la Promoción de la Igualdad en América Latina y el Caribe por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenido, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias, Presidenta, por recibirnos. Comisionada, muchísimas gracias. Un gusto verlas nuevamente, Cri, gracias. Tuve la fortuna de platicar este año con servidoras y servidores públicos del Congreso de la Ciudad de México y de otras unidades de transparencia también de nuestra capital, y bueno, tuve la posibilidad de recoger algunas observaciones en torno a temas de transparencia, acceso a la información y lo que nos trae el día de hoy, ¿no?, que es Estado abierto. A mí me parece que los conceptos básicos se tienen que seguir trabajando. Pareciera ser que ya tenemos muy claro qué es la transparencia, qué es el acceso a la información, qué es la rendición de cuentas. Sin embargo, ustedes me dirán si me equivoco, los cambios que ocurren en las instituciones, esa movilidad de personal que es normal, porque hay movimientos que lo ameritan, pues implica una nueva capacitación de las personas que laboran, en este caso, en las unidades de transparencia. En ese sentido, me pidieron que platicara de Estado abierto, y pues quisiera empezar pues por el primer punto, ¿no?, que es precisamente qué es el Estado. La siguiente, por favor. Referimos al Estado generalmente para decir las autoridades, ¿no?, el gobierno, y nos olvidamos de que el Estado es algo más allá, y es precisamente pues digamos, acuerdo de voluntades que tenemos la sociedad en su conjunto para poder decir: quiero que esta sea nuestra forma de gobierno, que estas sean nuestras leyes, estas nuestras autoridades, y de tal forma que busquemos determinados fines que se encuentran establecidos pues en nuestra Carta Magna a nivel federal, y a nivel local pues también tenemos nuestra Constitución, ¿no? Entonces esto es muy importante tomarlo en consideración, porque cuando hablamos de Estado abierto no solamente estamos refiriendo a las autoridades, no solamente a los sujetos obligados, en este caso en materia de transparencia. Tenemos que incluir a la sociedad en su conjunto. La siguiente, por favor.
Y miren, esta definición de Estado abierto me llama la atención porque precisamente refiere, ya hablando de este nuevo concepto, que es la voluntad formalmente expresada por parte de gobiernos, parlamentos, cortes de justicia, organismos de control público u otras instituciones estatales o paraestatales de promover la apertura de los repositorios de datos, el acceso ciudadano a la información, la participación social en las distintas fases del ciclo de vida de las políticas públicas, rendición de cuentas y en general el control de la gestión pública. Aquí estamos, si se dan cuenta todos, sociedad y gobierno. Entonces es a lo que vamos, ¿no? Precisamente a este Estado abierto. Y luego, esto no se los quiero hacer como tan, digamos, engorroso, porque muchos de ustedes ya lo conocen por haber estado en las capacitaciones que da el Info CDMX. Nada más, a grandes rasgos, comentarles que el tema de Estado abierto pues es como una migración, ¿no? Como que fue avanzando, fue mutando. Ustedes saben que en 2011 empezó con el tema de gobierno abierto, posteriormente empezamos a hablar de parlamento abierto, justicia abierta, y ahorita tenemos el Estado abierto, es decir, que estamos dando grandes pasos, no solamente a nivel conceptual o a nivel teórico, sino en cuanto a la aplicación propiamente de esta nueva forma de desarrollarnos y de interrelacionarnos entre los que integramos un Estado, ¿no? Un punto nada más ahí de manera cultural que a veces se nos olvida, y es que el tema de gobierno abierto no empezó con Barack Obama. Si revisamos y digamos que somos un poco meticulosos en la historia de los Estados Unidos, podemos encontrar que ya en los años 60, cuando se estaba discutiendo en el Congreso de los Estados Unidos la Ley Federal de Libertad de Información, ya se hacía referencia a gobierno abierto, nada más que no con los alcances que posteriormente tuvimos, ¿sale? Y que se desarrollaron precisamente en 2011 y que desembocaron hasta lo que tenemos el día de hoy. A nivel regional, tenemos que en Costa Rica se habló principalmente de Estado abierto a través de una declaratoria que suscribieron los tres poderes de este Estado. Ojo, me llamó también ahí curiosidad que Costa Rica no tenía ley de transparencia. Fíjense que dio un salto enorme, porque no tenía esta normativa que nosotros ya tenemos a nivel federal por lo menos desde 2002, y ellos ahora ya tienen una declaración que reúne estos tres, digamos, poderes del Estado, pero habría que ver qué tal funciona, ¿no? Qué tal resulta la evaluación que se haga respecto del cumplimiento de esta declaratoria. Pues miren, nos encontramos precisamente en este momento. ¿Y qué estamos buscando con el Estado abierto? Ya lo adelantaba la comisionada. Queremos implementar ese modelo o ese paradigma nuevo que permita aplicar los principios de gobierno abierto en principio, pero ahora potencializándolos a todos los órganos que integran el Estado, ¿no? Y que también participe, por supuesto, la sociedad. Queremos reforzar contrapesos también de los diferentes poderes y, por otro lado, pues involucrar activamente a la ciudadanía. Eso se nos está yendo, porque si revisamos y si ahorita nos dedicamos como a levantar un pequeño censo, pues ustedes me dirán si estamos involucrando a la ciudadanía. No es sencillo, por eso les voy a dar algunas ideas ahorita, que espero que pues las puedan adoptar de alguna manera. Por supuesto que sé que depende de los recursos públicos, pero a veces eso puede resultar un segundo nivel, ¿no? Hay que aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos, digamos que ahora la oportunidad de utilizar la internet, y no tenemos la parte tan complicada que tienen otras entidades federativas como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, que muchas comunidades no tienen todavía el acceso a la red, ¿no? En la Ciudad de México, pues se puede decir que casi toda la totalidad de las familias tiene acceso a este medio, ya sea en el hogar o bueno, en las escuelas, en redes abiertas que se encuentran distribuidas en toda la urbe. Y finalmente tenemos que potencializar el principio de colaboración, que si recuerdan también se hablaba mucho de él cuando aludíamos a gobierno abierto, y se confunde con el principio de participación. Ahorita vamos a ver que no es lo mismo. La siguiente, por favor. Miren,
El tema de los principios que giran en torno al Estado abierto es muy importante. Ya la comisionada platicaba del tema de la transparencia. Ustedes saben cómo van con su carga en los formatos que establece el Info CDMX, qué calificación obtuvieron y bueno, cuáles son las oportunidades de mejora que tendríamos que implementar para poder salir bien evaluados. Pero más allá de esta evaluación, yo les diría que tendríamos que preocuparnos por una cuestión más sustantiva, y eso implica que podamos poner esta información a disposición de la ciudadanía de manera, digamos, proactiva, que identifiquemos cuáles son, digamos, los datos que interesa a la población en general o a grupos de población en particular, para que podamos facilitarles esa información. Sí está, por supuesto, el tema de vamos a cumplir con las obligaciones de transparencia, pero ¿por qué no hacemos uso de nuestra, digamos, de nuestras posibilidades dentro del servicio público para que podamos auxiliar a la población en cuanto a que recibe información de manera puntual, ¿no? Tenemos diferentes grupos, por ejemplo, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas que hablan alguna lengua indígena, migrantes que también circulan por medio de la Ciudad de México. Entonces ahí tenemos focos, ¿no?, de población que tenemos que atender. Les decía el tema de la participación y la colaboración. Fíjense que revisé algunos trabajos que hicieron unidades de transparencia, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, y se considera que la participación es sinónimo de colaboración, y esto no es así. ¿De qué manera participan las personas? Bueno, a través del voto, ¿no? A través de una encuesta que seguramente ustedes les solicitan para ver qué tal estamos siendo, digamos, congruentes, objetivos y digamos que satisfaciendo las necesidades de la población a través de los servicios que prestamos. Entonces las personas llegan, llenan esta encuesta y con eso están participando. ¿Qué es colaborar? Colaborar es que de verdad los incluyamos en nuestras labores sustantivas para que ellos sean partícipes de lo que estamos haciendo como sujetos obligados. De manera general, en lo que hace nuestra institución, digamos de manera fundamental, ¿no? Ya sea una institución del órgano, de un órgano autónomo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Pero por otro lado también tenemos que bajar estos principios, y en particular el de colaboración, a lo que hacemos en las unidades de transparencia. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y bueno, la cuestión de la rendición de cuentas. A diferencia de otras normas a nivel local, la Ciudad de México sí prevé el tema de la rendición de cuentas. Lo recoge la Constitución local de la Ciudad de México. Y eso es algo sumamente importante porque ni siquiera lo tenemos así en la Constitución Federal. Entonces aquí tenemos la posibilidad de poder hacer uso de este mandamiento que establece la Constitución local y la Ley de Transparencia para poder promover mecanismos de rendición de cuentas. Si no me equivoco, sí están obligados de manera directa, por ejemplo, los legisladores de nuestro Congreso local. Establece el artículo de manera directa, hay que establecer mecanismos de rendición de cuentas para las personas que estén, digamos, interesadas en alguna normativa o en algún procedimiento de carácter legislativo. Entonces ahí tenemos esa facultad que sí es obligatoria del Congreso, ¿no? La siguiente, por favor. Y miren, ya vamos al tema de los ejemplos. Aquí, por favor, la idea es, me comentaban, que yo les dé también el uso de la voz, por si tienen alguna duda, algún comentario, digan, híjoles, la verdad es que sí está muy interesante, pero es bien complicado que podamos implementar algún mecanismo de estado abierto, pues vamos participando y por supuesto que igual quizá pueda abundar en sus dudas o pueda apoyarlos en resolver las mismas, ¿sale? Miren, este es un ejemplo. Más que de participación ciudadana, yo le pondría de colaboración ciudadana. Y esto, digamos, aprovechando que la invitación viene por parte del Info CDMX, pero se puede implementar en diversas instituciones que tengan a su cargo esta injerencia con la ciudadanía, con la resolución de casos en los que las personas estén interesadas. Y como ustedes saben, el Info CDMX, bueno, resuelve los recursos de revisión que en materia de acceso a la información y protección de datos personales interpone la ciudadanía, ¿sale? No está de acuerdo
con la respuesta que le dio algún sujeto obligado de la Ciudad de México y pues acude al InfoCDMX. El InfoCDMX, aplicando digamos una política de estado abierto, ¿qué pudiera hacer? En ese sentido, difundir previamente el orden del día de los asuntos que va a resolver, señalando cuál es la temática. ¿Por qué? Porque si publicamos el orden del día de manera general, pues las personas no van a saber de qué trata un asunto, ¿no? Entonces la idea sería establecer el tema. Viene la sesión pública y pudiéramos tener la posibilidad de abrir algún mecanismo de contacto, como pudieran ser redes sociales, a lo mejor una cuenta de Twitter oficial o cualquier otro mecanismo, en el que las personas puedan ingresar al momento de la sesión pública algunas preguntas sobre un caso en particular, de tal forma que se seleccionen algunas que puedan leerse dentro de la sesión pública y de esta forma podamos responder y podamos incluir a la ciudadanía en justamente el desarrollo de las sesiones y por ende en la resolución de los casos. Ojo, no se trata de entorpecer digamos el procedimiento normal, en este caso de una sesión pública. Por ello habría que establecer un protocolo para poder seleccionar cuáles mensajes de Twitter sí pudieran ser leídos, cuáles no, porque las sesiones tienen que cumplir también con un reglamento, tienen que cumplir también con un tiempo específico. Entonces habría que seleccionar en ese sentido y también, pues por supuesto que no se van a discutir todos los asuntos en el pleno, ¿no? Solamente aquellos que tengan mayor relevancia. Por ejemplo, si algún asunto tiene que ver con alguna comunidad originaria de la Ciudad de México y este asunto impacta en toda la red de comunidades originarias que tenemos en la ciudad, es un asunto que evidentemente es de importancia y habría que entonces pues someterlo a discusión, incluir a las personas para que puedan colaborar con esta mecánica y pues de alguna manera tendríamos un ejercicio de estado abierto. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y esto ya va precisamente pues justo con las unidades de transparencia. Tenemos aquí pues alguna representación gráfica de personas hablantes de alguna lengua indígena, personas que cuentan con alguna discapacidad, también igualdad, migrantes, como les decía, personas adultas, niños, niñas y adolescentes. ¿Alguna unidad de transparencia de las que está acompañándonos esta mañana ha implementado algún mecanismo para poder favorecer el acceso a la información, la transparencia o la rendición de cuentas o datos personales para estos grupos vulnerables? Que nos quieran compartir su experiencia, por favor. ¿No? Ninguna. Bueno, pues entonces aquí tendríamos justamente la posibilidad de identificar una oportunidad de mejora y trabajar al interior de las unidades de transparencia. Tendríamos en principio que diseñar qué política sería la adecuada para beneficiar a estos grupos de la población. Y por otro lado, tendríamos que trabajar, y aquí viene el tema de estado abierto, en conjunto con grupos que participan o que están incluidos en estas personas, en estos, digamos, beneficiarios de los derechos que estamos abordando. ¿Por qué? No sería adecuado que nosotros dijéramos, con tal de cumplir, pues ¿por qué no traduzco esta ley o este formato en lengua otomí o en náhuatl? Bueno, sabemos nosotros que quizá la mayoría de las personas que hablan náhuatl u otomí no leen la lengua escrita y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer una difusión de manera oral. Una experiencia que me ocurrió cuando estaba laborando en alguna área de transparencia del Senado de la República, nos percatamos que tampoco podíamos traducir o pasar a lengua braille los formatos que teníamos de solicitudes de información. Y esto, ¿por qué nos percatamos? Tengo que confesarlo que no era como resultado de una política pública, sino que fue conforme a la marcha.
Llegó una persona y era invidente, entonces nos pidió que la apoyáramos con la presentación de una solicitud de acceso a la información. Resulta que le ayudamos y conforme a la marcha salió el tema de que estábamos trabajando para personas en su condición y le platicamos ahí todo lo que queríamos hacer. Nos dijo: no gasten recursos en esto ni en esto, mejor en esto y en esto. ¿Por qué? Porque las personas, no todas, manejan este sistema electrónico que ustedes quieren implementar para que se les pueda leer, ¿no?, la información que se encuentra en una página de internet en particular. Por otro lado, también nosotros, ¿cómo vamos a poner a disposición información que sea aprovechada por niñas, niños y adolescentes si no nos allegamos de lo que realmente a ellos les interesa? En ese sentido, lo que yo les diría es que para que pudiéramos justamente implementar algunas políticas o algunos programas que contengan los principios de Estado abierto en nuestras oficinas, pues sería primero escuchando a la población, posteriormente ya diseñando esto y haciendo que las personas participen y colaboren con nosotros para poder implementar esto que queremos conseguir dentro de nuestras propias áreas, ¿no? Y finalmente platicarles la última diapositiva, por favor. Y es esta, y tiene que ver con el tema de las solicitudes de acceso a la información. Bueno, ustedes saben que los parámetros bajan desde un sistema nacional, tenemos un sistema local y nuestras autoridades. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros no les podemos dejar la tarea únicamente a esas autoridades. También podemos implementar mecanismos al interior de los sujetos obligados para que podamos facilitar el acceso a la información de las personas. Y ahí también viene esta parte de diseño, de implementación y posteriormente evaluación que tendríamos que hacer respecto de algunos programas que pudiéramos llevar al respecto. Yo creo que el tema de las solicitudes de acceso a la información se puede mejorar si identificamos algunas oportunidades también dentro de nuestras propias áreas. Por ejemplo, ya vimos que constantemente nos están pidiendo un padrón, y ese padrón, digamos que es información que bien pudiera depurarse para publicar lo que realmente pudiera estar en internet. Bueno, pues creo que pudiéramos trabajar para poder publicar esa información de manera proactiva en formatos abiertos, de tal manera que las personas puedan aprovechar esos documentos, que puedan aprovechar esa información. Entonces, lo que quiero decirles es que cómo atendemos las solicitudes de acceso a la información y datos personales, no solamente se lo debemos dejar a las autoridades en la materia, ellos fijan los parámetros mínimos, pero nosotros podemos potenciar esa tarea o ese ejercicio a través de nuestra propia labor dentro de las instituciones. ¿Sale? Entonces, con eso concluiría, no sin antes escuchar si alguna persona quisiera platicar alguna experiencia o quisiera preguntar algo respecto de qué manera poder implementar algo dentro de las unidades de transparencia. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Jimena, muchas gracias. Adelante, Jimena. Bueno, nosotros venimos del mecanismo de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y justo lo que comentaba fue que nosotros empezamos a detectar que a inicio de año nos llegaban entre 30 y 60 solicitudes al mes, y pudimos identificar cuáles eran las solicitudes más frecuentes, que eran cuestión de presupuesto, cuestión de beneficiarios del mismo mecanismo y estructura. Nosotros empezamos a alimentar nuestra plataforma con esa información y ahorita nos están llegando entre 8 y 10 solicitudes al mes. Bajó muchísimo la entrada de solicitudes de información justo por esta iniciativa de máxima publicidad, ¿no? O sea, dentro de los márgenes que nosotros como mecanismo podemos tener, porque nosotros al final manejamos muchos datos personales de periodistas y de defensores de derechos humanos que están bajo nuestra protección, pero sí, afortunadamente con esta iniciativa se bajaron muchísimo las solicitudes de información, entonces sí es muy funcional. Muchas gracias, Jimena. Pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de cómo efectivamente sirve la parte de identificar la información que un grupo de personas, en este caso quienes acuden propiamente a la unidad de transparencia, a
recibir o consultar esa información propiamente en la página de internet. Una pregunta, ¿esta información la tienen en la plataforma nacional o publicaron un vínculo específico para estos grupos? Nosotros lo tenemos dentro de la página del mecanismo. Ahí es donde se puede consultar la información, tanto estados financieros, ¿no?, la parte de el protocolo de medidas que nosotros utilizamos, todo dentro, y obviamente pues lo alimentamos también al momento en el CIPOT, generamos los links correspondientes para la carga en tiempo y forma. Perfecto, pues ahí está la proactividad. Por un lado tenemos el cumplimiento, pero lo que decíamos, ¿no?, hay que trabajar con otras cuestiones para poder potencializar, mejor dicho, la transparencia. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo que estén haciendo? Sí, por favor, ¿cuál es tu nombre? Yo vengo soy la licenciada Wendy Vega del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Gracias. Son dos cosas. La primera es, a nosotros la mayoría de las solicitudes nos piden versiones públicas de sentencias. Entonces, en tema de una transparencia proactiva, en la propia página web del tribunal se estableció un link que te lleva a los resolutivos de cada una de ellas. Hacen tanto, paralelamente se cumplen con la obligación del 121, fracción 39 de las obligaciones. Sin embargo, ahorita en su conversación me llamó la atención y que no hizo mención de los dos mecanismos de las personas con una discapacidad visual, que le dijeron que sí implementara sus recursos en ese tema y en que no. Me gustaría que nos lo pudiera compartir, porque en temas sentencias sería para nosotros de gran ayuda, porque si es una discapacidad visual, sí nosotros la tendríamos que poner a disposición en braille. Sí, claro que sí. Mira, uno de los mecanismos que nosotros utilizamos es, digamos, una licencia abierta que proporciona Google, y esta licencia abierta la puedes bajar totalmente, y justo, qué bueno que tocas ese tema, porque venía la cuestión de los recursos. No teníamos, y entonces dijimos, híjole, hay varias licencias que son muy caras y que vimos que otros sujetos obligados las habían implementado. Entonces nosotros lo que habíamos dicho es, ¿por qué no bajamos una de estas gratuitas que se encuentran en internet? Y así lo hicimos. No recuerdo ahorita el nombre, pero es de Google, y lo que nos dijeron propiamente estas personas es que realmente no sirve esta parte, ¿no? Que era mejor, fíjate que ahorita que lo comentas, era tener los formatos, algunos, no todos, en sistema braille. Decía, nosotros vamos a la institución, podemos ver los formatos, podemos leer los formatos, y entonces propiamente verificar qué es lo que tienen ahí de información, pero no este mecanismo, porque no es funcional. Ese es uno de los que nos percatamos que no servía. Otro, y esto no tiene que ver con personas en esta condición, pero sí queríamos, digamos, publicar información en otras lenguas extranjeras, porque en este caso, en el Senado, pues había visitantes de diferentes sitios. ¿Y qué ocurría? En aquel entonces, ahora yo creo que ya mejoró, pero también no quisimos gastar en traductores. Y ya ven que Google tiene su traductor, Google Translator. Resulta que las traducciones no eran exactamente las más adecuadas. Entonces decíamos, híjole, ¿cómo ponemos Google Translator si es información oficial? O sea, no queremos que en Francia o en Italia lean algo que no es. Y es algo que es importante porque sale del Senado de la República. Entonces ahí viene la cuestión ahí creo que sí es mejor pagarle a personas que traduzcan de manera manual para que podamos cargar cierto tipo de información, pero también hay que identificar, por eso les decía que es súper importante el tema de consultar a las personas beneficiarias, porque así no gastamos recursos públicos en vano. Hacer algo o gastar en algo sin saber si lo van a consultar es tirar dinero, malgastar dinero. Entonces es mejor hacer este tipo de consultas para que sea eficiente el gasto. Gracias. Sí, y ya, ¿verdad? Acá, sí, adelante, por favor. Gracias. Soy Susana Trujillo, de la Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad.
Yo soy ciega adquirida. La diferencia con un ciego de nacimiento es que yo sí conocí colores, figuras, formas, y tengo un poco más claridad en la panorámica visual. Bueno, en cuanto a lo que mencionan de invertir los recursos, bueno, desde mi parecer, las preguntas elementales son directas hacia la persona. ¿Qué clase de ayuda necesitas? Y a partir de ahí, entonces ya se puede uno ver las alternativas que le puedo ofrecer. Por ejemplo, en mi caso, yo todavía logré conocer el braille, me encanta, lo manejo, pero hay varios de mi rodada o que nos adquirimos la ceguera al mismo tiempo y para nada les interesó el braille. Entonces, son muchas cosas diversas para cada persona. Entonces, por otro lado, está la tecnología que nos ha hecho estar en la mejor igualdad de condiciones que se pueda, aunque continúa una brecha digital bastante sustanciosa. Entonces, no se puede tratar a nadie por igual, hay que preguntarle directamente y en específico. También el lenguaje a utilizar. Hay quienes tenemos licenciatura y hay quienes no terminaron la primaria. Entonces no le puedes poner unas palabras ahí inteligibles porque no los va a entender desde el hola. Entonces es muy ad hoc a la persona. O sea, no es por discriminación, pero sí es importante saber el estudio y la finalidad de la solicitud o de la sentencia. Gracias. Gracias. Pues ahí está, miren, la confirmación empírica, ¿no?, de lo que estábamos comentando. Y finalmente, ¿alguien más? ¿Había nadie? Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por este recorrido tan completo del Estado abierto, la transparencia, el acceso a la información y en especial las participaciones e intervenciones que acabamos de tener en el público, además muy pertinentes porque, como lo mencionabas hace un momento, justamente es necesario buscar que se implementen mecanismos que sí garanticen la accesibilidad a todas las personas y a grupos vulnerables, como platicabas, y en ese sentido viene muy pertinente que teníamos la intervención de Ruth López Gutiérrez, que es justamente la directora general de Indiscapacidad. Desafortunadamente se le presentó algo en el camino y no pudo llegar, pero tenemos aquí para dar un mensaje en su lugar a Jorge Loera de la Unidad de Transparencia de Indiscapacidad de la Ciudad de México. Entonces, adelante, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, pues bueno, como comentan, a la licenciada Ruth se le complicó venir. Me pidió de favor así enteramente que una disculpa enorme a todos. Y bueno, me dejó un mensaje precisamente abundando del tema de la accesibilidad. Literal, los leeré tal cual como ella me lo mandó. Buenos días a todas y a todos los miembros que integran este honorable presidium, así como a todas las personas que nos acompañan. Agradezco a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México por abrirnos las puertas para llevar a cabo esta cuarta asesoría técnica especializada en materia de Estado abierto, obligaciones de transparencia y accesibilidad. Así como también agradezco al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por esta grata invitación. Es para mí un honor estar el día de hoy compartiendo con ustedes este espacio tan importante, que sin duda contribuye a que las instituciones crezcan y se fortalezcan en las materias de Estado abierto, justicia y transparencia, que como sabemos, hoy en día se han convertido en indicadores fundamentales de calidad para los gobiernos democráticos.
A nombre del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, me permito reiterar el compromiso que tiene dicha dependencia para establecer los mecanismos sociales, institucionales y jurídicos que garanticen a las personas con discapacidad su participación activa y permanente en todos los hábitos de la vida diaria, en un plano de igualdad al resto de los habitantes de la Ciudad de México, y con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través del libre ejercicio de sus derechos en un ambiente de igualdad de oportunidades. En ese tenor, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados partes en adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, a fin de que las personas con discapacidad puedan trasladarse o acceder a cualquier lugar sin ningún impedimento. Por lo anterior, uno de los principales objetivos del Instituto de las Personas con Discapacidad es el de promover la actualización normativa en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus derechos en materia de educación, salud, trabajo, vivienda digna, información, transporte, cultura, deporte y recreación, en donde exista una comunicación accesible para todas las personas, tanto en medios de difusión impresos, digitales, audiovisuales, así como coadyuvar en la garantía del derecho de accesibilidad en los espacios que brinden servicio al público de la Ciudad de México. En ese sentido, la accesibilidad en todas sus dimensiones es un eje de acción prioritario para el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, y en esa línea se han llevado a cabo diversas acciones para promover la información accesible con el fin de evitar las barreras en el espacio construido por las personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual y psicosocial. Para ello, el Instituto ha implementado cursos de lectoescritura en sistema braille y de lectura fácil, estos abiertos al público interesado, y asimismo ha realizado la impartición periódica de curso de lengua de señas mexicana, así como la promoción del desarrollo de un código de ética para intérpretes en la línea de la comunicación accesible. Además, en su tarea de promover y actualizar la política pública y normativa técnica en materia de accesibilidad, en el apartado de los entornos construidos, el Instituto hace énfasis en la importancia de señalizaciones, tactogramas, mapas ápticos y señales audibles que complementan la información en los entornos, así como la promoción de su implementación a través de asesorías a proyectos de espacio público y diagnósticos de accesibilidad para inmuebles que brindan servicios dirigidos a la población. Por todo, nuestro compromiso es dar seguimiento y fortalecer a las estrategias y acciones de gobierno de la Ciudad de México y seguir trabajando en esos espacios de reflexión con el propósito de generar puentes de apoyo y aprendizaje para la sociedad civil y el gobierno. Reitero mi agradecimiento a quienes nos acompañan esta mañana y deseo que esta sea una jornada exitosa, llena de aprendizaje, retroalimentación y reflexión para todas y todos los presentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Pues bueno, aquí seguimos. Ahora vamos a la parte más técnica y de la asesoría. Me gustaría invitar al subdirector de evaluación de la Dirección de Estado Abierto de Estudios y Evaluación, a Aldo Trapero, para que nos acompañe y nos pueda platicar sobre las obligaciones de transparencia, buenas prácticas, retos y áreas de oportunidad. Tenemos un receso, perdónenme, yo estoy muy apurada por seguir con esta asesoría. Entonces, bueno, perdón, los invito a un receso, una pequeña pausa, pero no sin antes invitarlos a todos aquí al presidium para que tomemos una foto oficial del evento. Si nos acompañan, por favor, se los agradecemos. Perdón, van a ser 2 fotos.